En las sombras de la sociedad surge una escalofriante galería de figuras adolescentes, cada una de las cuales proyecta una presencia oscura y ominosa dentro de los implacables confines de la prisión. A medida que viajamos a través de sus historias colectivas, prepárese para navegar por un laberinto traicionero donde la justicia se confunde con el siniestro reino del crimen. Esta apasionante narración desvela los entresijos del drama judicial y suscita fervientes debates sobre el castigo y la redención. Esta es una lista de los adolescentes más temidos de la cárcel, donde sus acciones desafían la esencia misma de la empatía y el castigo. Lionel Tate, el oscuro y escalofriante legado de Lionel Alexander Tate en los anales de la delincuencia, dibuja el estremecedor retrato de un adolescente que descendió a un mundo de violencia de pesadilla. Tate se ganó su notoriedad no a través de logros virtuosos, sino cometiendo actos atroces que han dejado una huella indeleble en el mundo de la infamia criminal. A la tierna edad de 12 años, Tate se embarcó en un camino de brutalidad que haría estremecerse incluso a los criminales más curtidos. Su crimen fue el despiadado asesinato de Tiffany Eunick, una indefensa niña de 6 años que se convirtió en la trágica víctima de los impulsos sádicos de Tate. El método de ejecución de Tate fue bárbaro, con implacables pisotones, palizas y otros actos de violencia incalificables. Sus actos eran tan monstruosos que desafían la comprensión. El descenso de Tate a la depravación no se detuvo ahí. Durante su encarcelamiento, consolidó su reputación como uno de los adolescentes más temidos del sistema penitenciario. Añadió otro oscuro capítulo a su historial delictivo con un atraco a Domino's Pizza, donde aterrorizó a un repartidor a punta de pistola. Este acto de violencia puso de manifiesto la naturaleza peligrosa y despiadada de Tate, que dejó un rastro de víctimas y vidas destrozadas a su paso. En los tribunales, los inquietantes crímenes de Tate dieron lugar a una serie de casos judiciales de gran repercusión que conmocionaron al mundo. Su juicio por el asesinato de Tiffany Eunick reveló una frialdad y crueldad que desafiaban su corta edad. La condena que le siguió no tuvo precedentes y le convirtió en el estadounidense más joven condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez Lazarus, que condenó a Lionel Alexander Tate, encapsuló la cruda realidad de la inflexibilidad de la ley, declarando: el estatuto decía simplemente que una condena por asesinato en primer grado es una cadena perpetua obligatoria. No tuve más remedio que seguir la ley y condenar a Lionel Tate a lo que dicta la ley. Los audaces crímenes de Tate y las batallas legales subsiguientes arrojaron una larga sombra sobre el sistema judicial, dejando a muchos cuestionando el tratamiento de los delincuentes juveniles. En un giro sorprendente, un tribunal anuló la condena por asesinato de Lionel Alexander Tate debido a un descuido. Nunca se evaluó su competencia mental antes del juicio. Esto llevó a Tate a reconsiderar un acuerdo de culpabilidad rechazado previamente, lo que dio lugar a su salida de prisión con 1 año de arresto domiciliario y 10 años de libertad condicional. Sin embargo, su periplo judicial dio un giro más oscuro cuando se declaró inocente de los cargos relacionados con el atraco a Domino's Pizza, lo que le valió una condena de 10 años de prisión, que se sumaron a los 30 años de condena anteriores por violar la libertad condicional. Tate reside ahora en el Correccional de Charlotte, un duro recordatorio de las complejidades del sistema judicial. Philip Chisholm, un nombre que produce escalofríos a todos los que lo oyen, tenía solo 14 años cuando se embarcó en un camino de oscuridad que lo marcaría para siempre como uno de los adolescentes más temidos en los anales de la historia de las prisiones. En un acto escalofriante que desafía la comprensión, Chisholm acabó brutalmente con la vida de su profesora de matemáticas de 24 años, Colleen Ritzer, en el Instituto de Danvers, antes de deshacerse cruelmente de su cuerpo sin vida tras los muros del centro. Este espeluznante acto de violencia marcó el inicio del descenso de Chisholm a la infamia. Aquel fatídico día de octubre de 2013, Colleen Ritzer, conocida por su dedicación y amabilidad, había pedido inocentemente a Chisholm que se quedara después de clase para ayudarle con sus estudios. Sin saberlo, estaba sellando involuntariamente su propio destino. Cuando sonó el último timbre de la escuela, Chisholm siguió a Ritzer hasta el baño de la escuela, blandiendo un cúter con intenciones malévolas. Le robó, la agredió y le quitó la vida sin piedad, asestándole 16 horribles puñaladas en el cuello con el cúter en la penumbra del cuarto de baño, dejando los azulejos manchados con un espantoso recuerdo de su brutalidad. Tras el atroz acto, Chisholm metió el cuerpo sin vida de Ritzer en un cubo de basura mugriento y la ocultó en el desolado bosque que había detrás de la escuela.
Fue aquí donde los horrores continuaron desarrollándose. Las cámaras captaron las secuelas de Chisholm, que aparecía con distintos atuendos y se deshacía meticulosamente de las pruebas de su malevolencia. Salió del cuarto de baño con una capucha sobre la cabeza, luciendo una nueva camiseta blanca. Luego volvió al aula con otra sudadera roja con capucha, ocultando aún más su verdadera identidad. Las acciones de Chisholm revelaban un plan calculado y siniestro. Las descaradas acciones de Chisholm le llevaron de nuevo al cuarto de baño a las 15:16 horas, donde introdujo un contenedor de reciclaje en la espeluznante escena. Saliendo con una camiseta blanca y una máscara negra, utilizó el contenedor para transportar el cuerpo sin vida de Ritzer hacia un ascensor. Todo ello mientras sus acciones eran meticulosamente captadas por las cámaras de vigilancia. Una vez fuera de la escuela, arrastró la papelera hasta una zona boscosa, donde volvió a agredir el cuerpo sin vida de Ritzer, esta vez utilizando la rama de un árbol, antes de dejarla tirada como un trozo de basura. El proceso judicial que siguió no fue menos aterrador. Chisholm, juzgado como adulto, se enfrentaba a cargos de asesinato, agresión con agravantes y robo a mano armada en el caso de Colin Ritzer. Durante el juicio, su equipo de defensa, reconociendo sus atroces acciones, argumentó que padecía una grave enfermedad mental y que no era penalmente responsable de sus actos. Un psiquiatra declaró que Chisholm oía voces y que sufría un episodio psicótico en el momento del asesinato. Sin embargo, estas afirmaciones no sirvieron para diluir la oscuridad de sus crímenes. En última instancia, el veredicto condenó a Chisholm como asesino y le impuso una pena de al menos 40 años de prisión, una apariencia de justicia por sus abominables actos. Sin embargo, su notoriedad no disminuyó, sino que adquirió un matiz aún más siniestro entre los muros de la prisión. Se convirtió en la encarnación de la malevolencia, un espectro viviente al que temían incluso los reclusos más endurecidos. El nombre de Philip Chisholm se convirtió en sinónimo de terror, un duro recordatorio de que, tras aquellos imponentes barrotes, el mal no tenía edad ni límites. Kyle Williams. Tras los fríos e implacables barrotes de acero de la prisión, un nombre destaca como un espectro de terror: Kyle Williams. Esta amenaza adolescente, de solo 19 años cuando cometió un acto impensable, es ahora uno de los adolescentes más temidos dentro de estos sombríos muros. Su escalofriante reputación tiene su origen en el desgarrador asesinato del agente de policía de Lakeland, Arnulfo Crispin, en el sombrío diciembre de 2011. El aura malévola que rodea a Kyle Williams sirve para recordar a todos los reclusos, incluso a los más curtidos, que la malevolencia a menudo se disfraza de juventud. Su inquietante notoriedad ha quedado grabada en la memoria colectiva de la población reclusa, como un recordatorio siempre presente de que el mal puede manifestarse incluso en los rostros más jóvenes. La siniestra historia de su descenso a las tinieblas se desarrolló en los confines de un tribunal. A pesar de la implacable búsqueda de la pena de muerte por parte del Estado, un jurado de 5 hombres y 7 mujeres emitió su veredicto de una forma escalofriante. Cadena perpetua. El jurado aconseja y recomienda al tribunal que imponga una pena de cadena perpetua a Kyle Davon, Tom Williams. La sentencia dejó a algunos anhelando un castigo más severo, mientras que otros aceptaron a regañadientes que la verdadera justicia nunca podría resucitar la vida tan despiadadamente arrebatada. El juicio en sí fue un angustioso viaje al abismo de la oscuridad humana. La defensa de Williams pintó el cuadro de un joven descarriado, un alma inmadura que se dejó llevar por el mal camino. Sin embargo, la acusación tejió una historia de puro horror, describiendo a un joven que, ante la perspectiva de ser detenido, optó por cometer el incalificable acto del asesinato. Los testigos declararon haber visto a Williams con una pistola y su conexión con una banda, mientras que la prueba irrefutable de su ADN, encontrado en objetos relacionados con el asesinato, selló su destino. Cuando cayó el martillo y la sentencia resonó en la sala, las puertas de la prisión se cerraron inexorablemente tras Kyle Williams. Se convirtió en una figura escalofriante, grabada en los anales de la oscuridad, una pesadilla viviente que atormenta las almas de quienes se cruzan en su camino, un recordatorio constante de la horrible realidad de que, entre estos muros, las figuras más temidas a veces pueden llevar la fachada de la juventud. David Moses. En las profundidades del sistema penitenciario, un nombre infunde temor tanto a los reclusos como al personal. David Deshaun Moses, antaño un adolescente temible, ahora asociado para siempre a sus crímenes de pesadilla. En 2010, a la edad de 17 años, Moses organizó un atroz robo que conmocionó al país. Su objetivo,
una anciana de 81 años llamada Dorothy Session, cuya vida sería cruelmente truncada en su propia casa. Moses, junto con dos cómplices igualmente siniestros, desató una oleada de brutalidad, convirtiendo la apacible morada de Session en una cámara de los horrores. Sus intenciones eran claras: robar y asesinar. Cuando comenzó el proceso judicial, resonaron con fuerza los sombríos ecos de los últimos momentos de Session. Moses recibió una sentencia que, en principio, debía servir como recordatorio duradero de su malevolencia: cadena perpetua sin libertad condicional. Pero los engranajes del sistema legal volvieron a girar. Un tribunal de apelación reconsideró la condena de Moses, contemplando factores como su juventud y sus perspectivas de rehabilitación. Sin embargo, pronto se hizo evidente que la rehabilitación era una esperanza lejana para Moses. El juez Charles R. Bremer, la severa presencia en la sala, no encontró remordimiento ni redención en los ojos de Moses. Los fríos y duros hechos de la brutal paliza de Session y la trayectoria destructiva de Moses llevaron a Bremer a tomar una decisión resuelta. Moses pasaría el resto de sus días encerrado entre los implacables muros de la prisión. A medida que se desarrollaba el drama judicial, se hizo evidente el alcance de los crímenes de Moses. Su abogado de oficio, Terrell Wakeman, pintó un trágico cuadro de una educación problemática. Sin embargo, sus argumentos a favor de una condena más leve cayeron en saco roto. El destino de Moses estaba selado por su malevolencia. El fiscal, Terry Pelton, ayudante del fiscal del condado de Kern, no se hacía ilusiones sobre la naturaleza de Moses. Presentó un escalofriante relato del extenso historial delictivo de Moses, marcado por un inquietante patrón de violencia antes y después del asesinato de Session. Las palabras de Pelton resonaron, enfatizando la profunda oscuridad de Moses. John Freeman Jr., en el ala de máxima seguridad de la prisión, un nombre resuena entre los susurros de los reclusos y del personal: John Freeman. Un nombre que infunde terror en los corazones de quienes conocen los rincones más oscuros de su escalofriante historia. Entre los adolescentes más temidos con crímenes registrados, el reinado de terror de Freeman deja una marca indeleble en los anales de la tradición carcelaria. La notoriedad de Freeman se debe a un crimen de pesadilla que conmocionó a toda una comunidad. Aquella fatídica noche de agosto de 2002, un joven de 13 años aparentemente normal cometió un acto tan atroz que conmocionó a todo el país. Los detalles fueron suficientes para helar la espina dorsal incluso de los reclusos más endurecidos. En un arrebato de rabia incomprensible, estranguló con sus propias manos a Isabella Tennant, una niña de 5 años que le habían confiado como canguro. Los hechos que rodearon este crimen, tan truculentos y espeluznantes, han asegurado la infamia de Freeman entre rejas. La vida de Isabella se extinguió sin piedad, dejando a su familia y a una comunidad horrorizada, sumida en el dolor y la incredulidad. El brutal acto de Freeman no tuvo límites. No perdonó ni la inocencia ni la compasión. Se llevó a una niña indefensa y silenció para siempre sus sueños y su risa. Mientras giraba el engranaje de la justicia, la sala fue testigo de un espectáculo de dolor y angustia. Michael Tennant, el padre de Isabella, condenó a Freeman en términos inequívocos, calificándolo de animal repugnante y expresando fervientemente su deseo de que recibiera el más duro de los castigos. Ante tal indecible sufrimiento, Freeman solo pudo musitar una débil disculpa. El juicio de Freeman reveló un carácter inquietante que atormentaba las pesadillas de quienes lo escuchaban. La segunda ayudante del fiscal del distrito, Holly Sloma, relató los fríos y calculados detalles del crimen. Un asesinato calculado, perpetrado con una calma aterradora que desafiaba toda explicación. La defensa legal de Freeman, que en su día consideró la posibilidad de alegar demencia, quedó destrozada, ya que los expertos solo pudieron ofrecer un diagnóstico de síndrome alcohólico fetal como posible explicación de sus actos irracionales. En última instancia, el martillo valló, sellando el destino de Freeman. El juez Matthew J. Murphy, III, con la voz cargada por el peso de la atrocidad cometida, pronunció una sentencia que provocó escalofríos entre los asistentes a la sala. John Freeman Jr. fue condenado a una pena de entre 22 años y cadena perpetua, una condena que no sirvió de consuelo a la afligida familia, pero que garantizó que Freeman no volvería a acampar a sus anchas. Dexter Johnson, en los sombríos y escalofriantes confines de la prisión, un nombre resuena con un pavor que hiela los huesos: Dexter Johnson. Venerado como el adolescente más temido en los anales del encarcelamiento,
Sus horribles crímenes grabaron su nombre en los rincones más oscuros de la penitenciaría. En los desgarradores anales de la vida de Johnson, su notoriedad comenzó mucho antes de que pusiera un pie tras los barrotes de la cárcel. De adolescente, era un espectro malévolo que orquestó un reino de terror que dejó al mundo atónito. En las implacables calles del condado de Harris, en 2006, cuando Johnson solo tenía 18 años, descendió a un abismo de oscuridad, cometiendo actos tan atroces que provocarían escalofríos, incluso a los delincuentes más curtidos. En colaboración con un grupo de despiadados cómplices, Johnson se embarcó en una siniestra ola de violencia, de una brutalidad sin parangón. La audacia de sus crímenes desafiaba la imaginación, y sus víctimas pagaron el precio más alto. Sus nefastas persecuciones les condujeron hasta María Aparece, de 23 años, y Huing Go, de 17, una desgraciada pareja que tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino de estos malévolos adolescentes. En un giro de pesadilla del destino, Johnson y sus compañeros robaron el coche de la desprevenida pareja y se la llevaron a un lugar aislado y desolado, donde la humanidad parecía haber perdido la esperanza. Fue allí donde Johnson, sin remordimientos ni piedad, infligió horrores inimaginables a María Aparece. Con una determinación fría y despiadada, apuntó su arma de fuego a Huing Go y, en un escalofriante momento de crueldad, le disparó en la cabeza. El chasquido del disparo resonó en el silencio de aquella lúgubre noche, sellando el destino de la desventurada pareja. Estos asesinatos, viles y desgarradores, no fueron incidentes aislados. Fueron solo un capítulo sangriento de una truculenta historia que se desarrolló a lo largo de 25 días. Un reino de terror que se apoderó de los corazones de todo un condado. El nombre de Johnson se convirtió en sinónimo de miedo, y su infamia se extendió como un reguero de pólvora mientras seguía sembrando el terror en los corazones de sus víctimas. Sin embargo, el reino de las tinieblas de Johnson acabó cayendo y el largo brazo de la ley le alcanzó. En 2007, se enfrentó a todo el peso del sistema judicial y un jurado lo declaró culpable de sus atroces crímenes. Al caer el martillo, el destino de Johnson quedó sellado. Una sentencia de muerte, el ajuste de cuentas definitivo para el adolescente más temido, con un rastro de horrores registrados. De acuerdo con las leyes del estado de Texas, este tribunal sentencia su castigo con la pena de muerte. Sin embargo, incluso dentro de los confines del corredor de la muerte, la oscuridad se aferraba a él, arrollando una palidez siniestra sobre su vida. Johnson, sin embargo, no se contentó con desvanecerse tranquilamente en el abismo. Se embarcó en una traicionera odisea legal, en la que sus alegaciones de discapacidad intelectual y un panorama legal cambiante lo situaron una vez más en el punto de mira. Sus batallas legales continúan desarrollándose, un oscuro laberinto de apelaciones y desafíos, donde las líneas entre justicia y venganza se difuminan. Los muros de la prisión pueden contener su cuerpo, pero su nombre permanece grabado en la infamia, un escalofriante recuerdo del adolescente más temido cuyos crímenes sacudieron el condado de Harris hasta la médula. Aiden Fucci, un adolescente acusado de asesinar a su compañero de clase de 13 años, ha estado amenazando y extorsionando a otros reclusos adolescentes, según los funcionarios de la cárcel. Aiden Fucci, el nombre que produce escalofríos tanto a los reclusos como a los guardias en los oscuros confines de los muros de la prisión. No es un recluso más, es la encarnación del terror entre rejas, el adolescente más temido, con unos antecedentes penales empapados de los tonos más oscuros. Esta amenaza adolescente, antaño un residente aparentemente modesto de una comunidad tranquila, grabó su nombre en la infamia con un crimen tan atroz que desafía la comprensión. Aiden Fucci, a la tierna edad de 14 años, fue el artífice de una pesadilla que se desencadenó aquel fatídico Día de la Madre. Tristan Bailey, una animadora de 13 años, tuvo un final espantoso en sus manos. Su cuerpo fue testigo de un horror indescriptible, 114 puñaladas grabadas en su joven carne. La malevolencia de este acto no tiene parangón, un acto que conmocionó a la comunidad y encendió las llamas del miedo en los rincones más oscuros de la prisión. Entre rejas, Aiden Fucci no es un preso más, es la viva encarnación de la violencia y la depravación. Los informes sobre sus acciones parecen páginas arrancadas de una novela de terror. Peleas, contrabando, intimidación, amenazas y desafío a los guardias. Ha tenido que ser sometido con spray de pimienta y sus compañeros de prisión susurran sus afirmaciones de que es real porque apuñaló a una chica cara a cara, a diferencia de los que tomaron un camino diferente hacia la oscuridad.
Pero la pesadilla no termina con los fríos e implacables barrotes de acero de su celda. El espeluznante periplo de Fucci por el sistema de justicia penal no hace sino aumentar el escalofriante terror que infunde. Su impactante selfie de Snapchat, tomado en la parte trasera de un coche de policía, mientras preguntaba si alguien había visto a Tristan últimamente, sirve como escalofriante recordatorio de la oscuridad que acecha en su interior. En febrero de 2023, la sala del tribunal fue testigo de un giro inesperado en esta escalofriante historia, la declaración de culpabilidad de Fucci por asesinato en primer grado el primer día de su juicio. La familia Bailey, ya abrumada por un dolor inimaginable, logró al ver este giro inesperado de los acontecimientos. La sentencia dictada por el juez R. Lee Smith fue tan fría e inflexible como los muros de la prisión que ahora encierran a Aiden Fucci, cadena perpetua. El juez habló de la naturaleza atroz y cruel del crimen, y no dejó lugar a dudas sobre la única sentencia apropiada para tanta oscuridad. Aiden Fucci, el adolescente más temido de la prisión, está ahora confinado a una vida entre esos sombríos e implacables muros. Pero el miedo que infundió, el horror que sembró y la angustia que dejó a su paso siguen atormentando los recuerdos de quienes se vieron afectados por la oscuridad que trajo a sus vidas. Dante Wright, en las sombras de la jerarquía carcelaria, un nombre invoca el pavor incluso entre los reclusos más duros. Dante Wright, el asesino sonriente. Es uno de los adolescentes más temidos, con sus crímenes grabados en la infamia. El descenso de Dante a las tinieblas comenzó en 2016, cuando acabó con la vida de Jordan Klee. El atroz acto trascendió la criminalidad común. Fue una atrocidad malévola. Junto con sus socios en el crimen, se embarcó en un robo, pero fue su escalofriante intención lo que lo diferenció. A medida que se desarrollaba el juicio, la malevolencia de Dante se hizo evidente. Al principio se declaró inocente y parecía abocado a una larga batalla legal. Sin embargo, la verdad salió a la luz, revelando la profundidad de su depravación. En un espectáculo judicial que conmocionó al país, Dante confesó sin emoción haber asesinado intencionadamente a Jordan Klee. Admitió que apuntó a la cabeza de Jordan, sabiendo que le aseguraría una muerte instantánea, y como resultado de ese robo a mano armada. ¿Qué hiciste con esa pistola? Le disparé. ¿Dónde le disparaste? En la parte superior junto a su cabeza. ¿Lo mataste con ese disparo? Sí. Sin embargo, no fue solo el crimen, sino el comportamiento de Dante lo que provocó escalofríos en la sala. Cuando la afligida madre de Jordan, Karen Klee, intentó leer una declaración en memoria de su hijo, la reacción de Dante fue escalofriante. En lugar de remordimiento, prefirió sonreír, reír y poner los hoyos en blanco a escasos metros de la familia de la víctima. Su descaro provocó la condena del juez y de toda la sala, lo que llevó a su abogado a disculparse por el comportamiento de su cliente. La justicia se impuso. Dante fue declarado culpable de intento de robo y condenado a 50 años, con un mínimo de 23 de condena. Mientras sus cómplices recibían sus condenas, era el nombre de Dante el que resonaba con miedo en los confines de la prisión. Entre los fríos e implacables muros, Dante Wright no es un recluso más. Es la encarnación viva de la oscuridad. Sus crímenes y su desafío al tribunal le han granjeado notoriedad como uno de los adolescentes más temidos del sistema penitenciario. Dante Wright, el asesino sonriente, un nombre que sigue rondando los rincones más oscuros de la penitenciaría. TJ Lane, Thomas TJ Lane, un nombre que produce escalofríos en los pasillos de las prisiones, se encuentra entre los adolescentes más temidos con antecedentes penales. Su notoriedad se debe a los truculentos sucesos del 27 de febrero de 2012, cuando se convirtió en la encarnación del terror entre los muros del Instituto Chardon. Aquel trágico día, Lane irrumpió en la cafetería del instituto, armado con una pistola del calibre 22 y movido por motivos aún oscuros. En cuestión de instantes, pasó de ser un joven problemático a un violento sin escrúpulos. 3 estudiantes inocentes, Demetrius Hewlin, Russell King Jr. y Daniel Parmertor, perdieron la vida, y otros 2 resultaron gravemente heridos. El juicio de Lane reveló una faceta escalofriante de su carácter. Llevaba una camiseta con la palabra asesino y mostraba una total ausencia de remordimientos. En la sala del tribunal se rió cruelmente, se burló de las afligidas familias con blasfemias e incluso levantó desafiante el dedo corazón. Esta macabra actuación conmocionó a la nación. Sin embargo, el reino del terror de Lane no terminó con su condena. El 11 de septiembre de 2014, orquestó una audaz fuga de prisión junto a su compañero Clifford Opperud,
proyectando una nueva sombra de miedo. El instituto Chardon cerró sus puertas una vez más, perseguido por el espectro del ANE. Sin embargo, su fuga fue breve y, menos de 24 horas después, fue capturado, rodeado de la implacable naturaleza que reflejaba su malevolencia. Ahora, confinado entre los fríos e implacables muros de la prisión, Theodore Lane sigue siendo un nombre susurrado en voz baja, que infunde temor incluso entre los criminales más curtidos. Es un recordatorio de los horrores que desató aquel día, sinónimo de terror y oscuridad, y una figura perdurable de espanto: Antonio Barbeau. En 2012, la tranquila ciudad de Sheboygan Falls, Wisconsin, se vio sacudida hasta la médula por el espantoso asesinato de una bisabuela de 78 años, Barbara Olson. Aún más impactante fue la revelación de que los autores no eran otros que su propio bisnieto y su mejor amigo. Antonio Barbeau y Nathan Pappy, adolescentes estadounidenses, aparentemente normales de Sheboygan Falls, se harían conocidos por uno de los crímenes más atroces registrados entre delincuentes adolescentes. El 17 de septiembre de 2002, entraron en casa de Barbary con siniestras intenciones. Barbaru, confiando en su bisnieto y su amigo, les invitó a entrar, poco sabia del horror que le esperaba. Cuando Bárbara les dio la espalda, Antonio y Nathan lanzaron un brutal ataque con las armas que habían elegido: un hacha y un martillo. Ella sufrió numerosos golpes e intentó defenderse de la embestida, pero los jóvenes asaltantes no tuvieron piedad. Tras el salvaje ataque, intentaron trasladar su cuerpo sin vida a un coche en el garaje, pero abandonaron la idea, dejando un rastro de sangre en el interior de la vivienda. En el robo, se llevaron unos escasos $155 y algunas joyas, que guardaron en sus bolsillos. Después cogieron las llaves del coche de Bárbara y lo dejaron abierto en una bolera cercana, con la esperanza de inculpar a otra persona del crimen. El cuerpo sin vida de Bárbara permaneció sin descubrir durante 2 días hasta que su hija, Judy Offutt, llegó a su casa. Su madre yacía en el suelo del garaje, rodeada de sangre. En 2 horas, Antonio y Nathan fueron arrestados por el asesinato de Barbary. En la taquilla de Antonio se encontraron ropas y zapatos ensangrentados, mientras que en la casa de Nathan había más pruebas condenatorias. Los chicos fueron acusados como adultos de asesinato en primer grado. En un principio, Antonio se declaró inocente, pero más tarde cambió su declaración por la de no impugnación, lo que le valió una condena a cadena perpetua con un mínimo de 36 años. Nathan se enfrentó a un juicio en el que surgieron detalles espantosos. Declaró que golpeó a Bárbara con un martillo por miedo a Antonio. El testimonio del forense reveló que Bárbara había sufrido más de 18 golpes en la cabeza, lo que implicaba a ambos adolescentes en el asesinato. James Fairweather, un nombre que produce escalofríos a quienes se atreven a pronunciarlo entre los sombríos confines de los muros de una prisión. Entre rejas, donde las sombras susurran historias de los adolescentes más temidos, reina la escalofriante notoriedad de Fairweather. Su oscuro descenso a la infamia comenzó con una serie de crímenes atroces que grabaron su nombre en los anales del espanto. En la pintoresca localidad de Colchester, Essex, Fairweather se embarcó en una matanza que atormentaría la conciencia colectiva de una comunidad. Con solo 15 años, cometió actos tan malévolos que desafían la comprensión. Su primera víctima, James Atfield, padre de 5 hijos, con un trágico historial de lesiones cerebrales, tuvo un final espantoso en Castle Park, Colchester. La vida de Atfield se extinguió en un frenesí de violencia, con más de 100 puñaladas, un acto demasiado horripilante incluso para las palabras. Durante la entrevista bajo custodia, Fairweather explicó cómo ejecutó el asesinato. Así que me acerqué a él. Puedo levantarme. Me acerqué a él. Me puse así. Entonces lo apuñalé primero allí. Lo hice varias veces. Mientras lo hacía, mi voz reía y reía y reía, cada vez más fuerte. Pero la sed de Fairweather por la oscuridad era insaciable. Solo 3 meses después, se cobró otra vida inocente, la de Nahid Al-Manea, una estudiante saudí de 31 años de la Universidad de Essex. Fue emboscada en el sendero Salary Brook, donde el salvajismo de Fairweather no tuvo límites. Le clavó un cuchillo en el abdomen, le sacó los hoyos a la fuerza y le hundió la joya en el cerebro, todo para asegurarse de que ya no pudiera ver el mal. El proceso judicial que siguió desveló una mente envuelta en malevolencia. Fairweather, aunque alegó que se refugiaba en la psicosis, no encontró refugio en la sala del tribunal. Un psiquiatra del tribunal rechazó sus alegaciones, dejándole al descubierto como un depredador a sangre fría.
fue condenado por unanimidad y el veredicto del juez fue inequívoco. El 29 de abril de 2016, el martillo de la justicia cayó con un sonoro golpe. Fairweather fue condenado a cadena perpetua, con una escalofriante pena mínima de 27 años. Una sentencia destinada a enterrar su malevolencia en lo más profundo de los muros de la prisión. Dentro del premonitorio laberinto del encarcelamiento, se forjó la reputación de Fairweather como el adolescente más temido. Sus crímenes, tan atroces que desafían la comprensión, le valieron un puesto entre los adolescentes más temidos, con crímenes registrados. Tras los barrotes de la prisión, ahora camina como una encarnación del terror, un escalofriante testimonio de la oscuridad que todos llevamos dentro. Brandon Spencer. El descenso a la infamia de Brandon Spencer comenzó con un acto de pesadilla que grabaría su nombre en los anales de la historia criminal. En 2012, durante una fiesta de Halloween en el campus de la USC, desató una lluvia de disparos sobre los desprevenidos huerguistas, transformando lo que debería haber sido una noche de celebración en una de puro terror. 4 almas inocentes sufrieron la agonía de las acciones de Spencer y sus vidas quedaron marcadas para siempre por las balas que disparó. A medida que se desarrollaban los procedimientos judiciales, la gravedad de los crímenes de Spencer se hizo dolorosamente evidente. El jurado, tras 3 horas de deliberaciones, emitió su veredicto y condenó a Spencer a 40 años de prisión, un castigo acorde con la atrocidad de sus actos. No se trataba de un alborotador cualquiera. Sus actos habían dejado una huella indeleble en sus víctimas y en la sociedad en general. El comportamiento insensible de Spencer durante el juicio reveló una indiferencia escalofriante ante el sufrimiento que había causado. Los partidarios de Spencer, que defendían su carácter, destacando su juventud y su potencial de redención, se encontraron con que sus súplicas caían en saco roto. El teléfono de Spencer, un sombrío testimonio de su vida fuera de la sala del tribunal, contenía pruebas de un mundo más oscuro, plagado de señales de bandas, amenazas y tiroteos. Tras las rejas de la prisión, la reputación de Spencer se cierne sobre él. Sus delitos pasados y su carácter despiadado le han granjeado un estatus temible entre sus compañeros de prisión. Navega por el traicionero terreno de la vida en prisión, donde la supervivencia exige algo más que fuerza física. Shondell Jackson. Seandell Jackson, un nombre sinónimo de terror en los anales de la historia criminal. Sus notorios crímenes de adolescente le situaron entre los más temidos con transgresiones registradas. Con solo 19 años, Jackson fue condenado por homicidio doloso en primer grado y robo, grabando para siempre su nombre en la infamia. Su víctima, un estudiante de 21 años de la Universidad de Wisconsin, Milwaukee, llamado Nathan Potter, fue víctima de un acto de brutalidad incomprensible. Jackson, junto con su cómplice Derek Thomas, se embarcó en un fatídico viaje para robar a un joven desprevenido que se dirigía a su apartamento. El resultado fue un espeluznante despliegue de violencia que culminó con la despiadada muerte a tiros de su víctima. Lo que distingue a Jackson es su escalofriante comportamiento. A lo largo de su juicio, mostró una inquietante falta de remordimiento, atreviéndose incluso a sonreír a la afligida familia de la víctima. Su indiferencia ante la gravedad de sus actos, unida a la brutalidad del crimen, le llevaron a los niveles más oscuros de la historia criminal. A medida que el juicio llegaba a su clímax, el padre de Nathan Potter, John Potter, buscaba una justicia acorde con el atroz crimen cometido contra su hijo. La inquietante pregunta se cernía sobre él. ¿Puede existir el mal puro? El veredicto, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, provocó una reacción cataclísmica de Jackson. Lanzó un torrente de obscenidades contra el juez, que culminó en un caótico altercado que requirió la intervención de las fuerzas del orden, con gas pimienta. El macabro drama de Jackson no terminó ahí. Miembros de su familia añadieron una dimensión siniestra al proceso, dirigiendo venenosos insultos a la afligida familia Potter. Al final, el legado de Jackson quedó sellado. Un delincuente adolescente cuyas acciones grabaron su nombre en los anales de la infamia, dejando una huella indeleble en el mundo de la ley y el orden. Jennifer Mee, antaño conocida como la chica del hipo por su persistente hipo, que acaparó la atención nacional, ha dado un giro escalofriante entre los muros de la cárcel. Detrás de esos inocuos hipos se esconde una historia de oscuridad y violencia que le ha valido el dudoso título de la adolescente más temida de la cárcel. El descenso de Jennifer a la infamia comenzó en 2007, cuando su hipo saltó a los titulares y la catapultó al centro de atención de los medios de comunicación. Sin embargo, la fugacidad de la fama la llevó por un camino traicionero,
lejos de las cámaras y hacia las sombras del crimen. En 2010, Jennifer orquestó un siniestro complot que alteró para siempre su destino. Utilizó el disfraz de una cita por internet para atraer a un hombre de 22 años a una casa vacía donde sus cómplices la acechaban. Este fatídico encuentro se convirtió en un espantoso robo que acabó con el asesinato de la víctima. Aunque Jennifer no apretó el gatillo, su culpabilidad como cómplice era innegable. Tras su rápida detención, Jennifer y sus cómplices no dudaron en admitir su participación en este atroz crimen. Las pruebas contra ella aumentaron, ya que se descubrió su ADN en la camisa de la víctima. Sus estrategias de defensa, como las alegaciones de esquizofrenia y los intentos de relacionar su hipo con el síndrome de Tourette, se desmoronaron bajo el peso de las pruebas condenatorias. En 2013, Jennifer se enfrentó a un tribunal que sellaría para siempre su destino. El veredicto fue implacable: asesinato en primer grado, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus coacusados compartieron este funesto destino, confinados de por vida entre rejas. Dentro de la cárcel, Jennifer Mee se ha convertido en una presencia enigmática y temida. Su singular trayectoria, de estrella mediática a delincuente convicta, ha provocado escalofríos entre sus compañeros de prisión. Susurran historias sobre su notoriedad en el pasado y los escalofriantes crímenes que la llevaron hasta aquí, proyectando una sombra ominosa sobre su presencia. Esta es la historia de la joven más temida entre rejas. Si le ha parecido interesante este vídeo, haga clic en la tarjeta que aparece en su pantalla para explorar más vídeos de tipo similar.